Hola niños, aquí les preparo unos problemas de medición para que aclaren algunas de sus dudas y practiquen. Entonces, el problema número 1 dice, Daniela preparó 6 cuartos de galón de limonada en una jarra, sirvió 2 cuartos y 3 tazas de limonadas a sus amigos. ¿Qué cantidad de limonada quedó en la jarra después de que ella sirvió la limonada? Entonces ella preparó 6 cuartos de galón y sus amigos tomaron 2 cuartos y 3 tazas. Y como ustedes pueden ver, las medidas están en cuartos y en tazas. Entonces lo que yo voy a hacer para poder resolver este problema es convertir todos los 6 cuartos de galón y convertirlos en tazas para poder restar la parte de limonada que ellos se tomaron. Entonces, porque quieren saber qué cantidad de limonada quedó en la jarra. Y hay a escoger 2 respuestas. Entonces, son 6 cuartos y tomaron limonada, entonces yo sé de antemano que puedo eliminar la A porque no pueden tener más de 6 cuartos de galón. Entonces la A queda eliminada y me quedan la B, la C y la D. ¿Cómo hice las conversiones? ¿Cómo voy a hacer las conversiones? Pues entonces yo cogí mi tabla y vi que un galón equivale a 4 cuartos, cada cuarto equivale a 2 pintas y cada pinta equivale a 2 tazas. Entonces puse aquí un cuarto de galón, equivale a 2 pintas, entonces multiplicas 1 por 2 y te da el número de pintas. Y luego multiplicas el número de pintas por 2 porque cada pinta tiene 2 tazas y te da el número de tazas por cuarto. Entonces un cuarto tiene 2 pintas y tiene 4 tazas. 2 cuartos tienen 4 pintas y 8 tazas. Y así fui sacando hasta que llegué a cuántas tazas hay en 6 cuartos de galón, que es lo que tenía Daniela en la jarra de limonada. ¿Sí? Entonces ya vi que 6 cuartos equivalen a 24 tazas. Bueno, entonces ahora tengo que ver cuánto tomaron. Entonces ellos tomaron 2 cuartos, se acabaron 2 cuartos y 2 cuartos equivalen a 8 tazas. Y ya sé que en cada cuarto hay 4 tazas, entonces si multiplico 2 por 4 me va a dar 8, que es el número de tazas. Pero ella repartió, esto era lo que había en la jarra, ¿no? ¿Y cuánto repartió o cuánto se tomaron? Pues eran 2 cuartos de galón, que ya vimos que multiplicados por 4, que es el número de tazas en un cuarto, me da 8, más las 3 tazas que ya tenía aquí, ¿sí? Entonces ellos se tomaron 11 tazas. Entonces yo sé que tenía 24 tazas, ¿sí? Menos 11 tazas, me va a dar que quedan 13 tazas. Entonces ya vi que una de las respuestas es la respuesta B. Y me quedan la respuesta C, que es un cuarto, y la respuesta D, que son 3 cuartos y una taza. Entonces, ¿cómo le hago para regresar a los cuartos? Pues yo sé que tengo que ahora dividir. Entonces voy a dividir 13 entre, yo ya vi que equivale a 4, ¿no? Un cuarto equivale a 4 tazas. Entonces voy a dividir 13 entre 4. 13 dividido entre 4 son 4. Por 3 son 12 y me queda 1. Entonces hay 3 cuartos y una taza, o en español 3 cuartos y una taza. Ahora, hay otra forma en que pudieron haber resuelto el problema, y la otra forma fue haber usado
el gallon man, el hombre del galón. Y lo que tienen que hacer para usar el gallon man es, hacen su dibujo, yo dibujé 6 cuartos, yo sé que 4 hacen un galón, entonces estos quedaron adentro de la G y dibujé otros 2. Y cómo puedes encontrar el número de tazas, pues tú sabes que en un cuarto hay 2 pintas, en cada pinta hay 2 tazas. Y no se les olvide que cada taza equivale a 8 onzas líquidas. Entonces cuentas el número de tazas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Entonces tienes 24 tazas. Y luego Daniela repartió 2 cuartos. Entonces estos 2 cuartos se van. Y 3 tazas de limonada. 1, 2 y 3. Y me quedan 1, 2, 3 y esta taza. Entonces me quedan, cuando le quito a esto las 11 tazas, me quedan 3 cuartos y una taza. Espero que haya sido fácil de resolver y lo hayan entendido. El siguiente problema dice, Mrs. Falls horneó un pastel y ella usó 3 libras y 12 onzas de harina y usó 2 libras y 8 onzas de azúcar. Y quieren saber cuál es el total de los ingredientes que Miss Falls usó. Entonces, como yo lo tengo todo en libras y onzas, lo que voy a hacer es convertir otra vez a la medida más pequeña, que son las onzas. Entonces, primero lo que voy a hacer es sumar el número de libras. Son 3 libras de harina más 2 libras de azúcar, más 2 libras de azúcar. Eso me da 5 libras. Y yo sé que una libra, porque está aquí, yo sé que una libra equivale a 16 onzas. Entonces voy a poner aquí que una libra equivale a 16 onzas. Y voy a multiplicar 5 por 16. Y eso me va a dar 5 por 10 son 50 y 5 por 6 son 30. Eso me va a dar igual a 80 onzas. Y luego le voy a sumar las onzas que tengo aquí, que ya las tengo en onzas. Esto ya no lo tengo que convertir porque ya está en onzas. Y esto es más 12 onzas más 8 onzas. Esto es igual a 20. Entonces 80 más 20 es igual a 100 onzas. Entonces ya vi que una de las respuestas es 100 onzas. Ahora, el resto de las respuestas no puede ser 6 libras porque ya tiene 5 y 12 más 8 no hace otra libra más, sino más que eso. Entonces hay 2 o 3 formas de resolverlo. Una de esas es decir, bueno, si yo tenía aquí 80 libras, porque yo ya sé que aquí tenía 80 onzas y aquí tenía 100 onzas, pues entonces lo que voy a hacer es dividir 100 entre 16, ¿sí? Yo ya sé que 5 por 16 son 80, entonces me quedan 20. Yo ya sé que 5 por 16 son 80, me quedan 20, puedo hacer un grupo más de 16, me quedan 96, me quedan 4 y tengo 6 onzas, 6 libras, entonces son 6 libras y 4 onzas. Entonces 100 onzas y 6 libras y 4 onzas
son la respuesta correcta. Esto lo puedo comprobar si multiplico 6 por 16 más 4. 6 por 16 son 96, más 4 me dan 100. Y ahí tengo mis 100 onzas. Entonces estas son la conversión para este problema. Y el último problema dice que Carlos compró 5 cuartos de helado de chocolate y 6 cuartos de helado de vainilla. Y yo quiero saber cuál es la cantidad total de helado en galones y cuartos. Entonces ahora tengo la medición en una unidad más pequeña y la quiero convertir a una unidad más grande. Ahora necesito ver a cuánto equivale. Entonces yo ya sé que un galón equivale a 4 cuartos. ¿Sí? Un galón equivale a 4 cuartos. Entonces necesito saber cuántos galones tengo en total. Entonces voy a sumar 5 más 6 y me va a dar 11. Y como voy a ir de una unidad más pequeña a una unidad más grande, voy a dividir. Entonces voy a dividir 11 entre 4. Y eso me va a dar, son 4 por 2, son 8 y me quedan 3. Entonces tengo un cociente de 2 y un remanente de 3, o sea, esto es 2 galones y 3 cuartos. Entonces la respuesta es 2 galones y 3 cuartos. Espero que esto los ayude a entender mejor este tema de conversión de unidades en problemas.